Hola chicos, eh, ¿qué tal? Bueno, espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a continuar con este tema que es acerca del movimiento circular uniforme. Entonces, ya habíamos recordado ciertos aspectos, ciertos elementos importantes en este tipo de movimiento en el video anterior. Ahora vamos a continuar, eh, vamos a ver un poco de ejercicios acerca de este tipo de movimiento. Para ello vamos a recordar un poco acerca de lo que vimos en el video anterior, ¿no? Entonces, vamos a recordar un poco acerca de la definición de este tipo de movimiento, ¿no? Vamos a ver que este movimiento es cuando un cuerpo describe una circunferencia con rapidez constante. Siempre va a permanecer, ¿no? El mismo valor en este caso. La trayectoria que sigue el móvil es una circunferencia. La velocidad cambia continuamente, la, la dirección siempre tangente a la trayectoria, pero la rapidez es constante, o sea, la magnitud de la velocidad conserva siempre el mismo valor. Y quiere decir que la magnitud siempre va a tomar el mismo valor, por eso se dice que es constante. Si bien es cierto, esta velocidad cambia de dirección, pero la magnitud, hablamos del módulo de la velocidad, siempre se va a conservar. Entonces, a tener en cuenta eso. Ok, aquí tenemos un cuadrito de los conceptos básicos de este tipo de movimiento, ¿no? En este caso es el movimiento circular uniforme. Ya más adelante vamos a ver el movimiento circular uniformemente variable. Pero en este caso vemos este tipo de movimiento, ¿no? Entonces aquí tenemos, bueno, lo que es la frecuencia, el periodo, la velocidad lineal o tangencial, la velocidad angular. Estos elementos ya han sido tratados en el video anterior, explicados de una manera más profunda. Y bueno, aquí es un recordatorio, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, aquí la frecuencia, si recordamos, es el número de vueltas por la unidad de tiempo, ¿no? Y por aquí encontramos la fórmula, ¿no? Que es el número de vueltas entre el tiempo empleado. ¿Cómo se explica esto? La frecuencia determina el número de vueltas que recorre el cuerpo en un tiempo específico, ¿no? Entonces, bueno, aquí está la fórmula ya mencionada. Por aquí tenemos el periodo, tenemos el periodo, en este caso, se define como el tiempo que emplea el móvil en dar una sola vuelta, ¿no? ¿Qué tiempo emplea ese móvil en realizar una vuelta? Bueno, por aquí tenemos la fórmula, periodo igual tiempo empleado entre el número de vueltas, ¿no? Que es lo mismo decir la inversa de la frecuencia, es el tiempo empleado entre el número de vueltas. Bueno, también tenemos lo que es la velocidad lineal o tangencial. En este caso, esta velocidad se define como el largo recorrido en la unidad de tiempo, ¿no? Entonces tenemos por aquí la fórmula que es igual a 2pi por r sobre t, sobre t, ¿no? Y por último tenemos la velocidad angular, que es el ángulo barrido en la unidad de tiempo, ¿no? Entonces, por aquí tenemos la fórmula de la velocidad angular igual 2pi sobre t. Es muy importante que tengan en cuenta, chicos, eh, las unidades de medida también, por favor. Ok, entonces hemos hecho un recordatorio de estos 4 términos que ya habíamos visto anteriormente. Eh, bueno, aquí tenemos esta fórmula que también nos va a servir para los ejercicios que veremos más adelante, ¿no? Esta fórmula es velocidad tangencial igual velocidad angular por el radio. Entonces, esta fórmula nos va a ser muy útil para poder determinar la relación que existe tanto en la velocidad lineal o tangencial con la velocidad angular, ¿no? Ya lo vamos a ver con los ejercicios que se presentan a continuación. Entonces, vamos a ver el primer ejercicio, chicos. Eh, Dice, ¿cuál es la velocidad en radianes
por segundo de una rueda que gira a 300 revoluciones por minuto. Si el diámetro de la rueda es de 0,9 metros, calcula la velocidad lineal de un punto en la periferia. Muy bien, entonces chicos, bueno, vamos aquí a ver un cuadrito importante, ¿no? Vamos a tener en cuenta que una vuelta equivale a 360 grados, ¿ok? Y bueno, también veremos que una vuelta es igual a 2pi radianes, ¿no? Que es lo mismo 360 grados. Pero en este caso, la vuelta está expresada en radianes, que sería 2pi radianes. Y bueno, también tenemos que una vuelta equivale a una revolución. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente. Ok, vamos a empezar por los datos que nos da este tipo de problema. Ok, muy bien. En este caso tenemos la velocidad angular, que son los 300 revoluciones por minuto. Muy bien. Entonces, esas revoluciones por minuto vendría a ser la velocidad angular. También tenemos, nos dan el diámetro de la rueda, que es de 0,9 metros. Pero ustedes deben recordar, chicos, de que el diámetro es 2 veces el radio. Entonces, como nos va a ser más útil emplear el radio, tenemos que convertir, bueno, tenemos que hallar el radio. Entonces, a partir de esta fórmula, podemos hallar el radio, ¿no? Entonces, simplemente reemplazamos. Bueno, el diámetro por dato del problema es 0,9 metros, igual a 2 veces el radio. Este 2 que está multiplicando pasa a dividir. Y bueno, nos queda de la siguiente manera. Radio igual 0,9 entre 2. Y bueno, dividiendo 0,9 entre 2 nos da este valor. Radio igual 0,45 metros. Muy bien. Ese es el valor del radio que hemos encontrado. Ok. Ahora, tenemos esta velocidad angular que es de 300 revoluciones por minuto. En este problema nos piden calcular la velocidad en radianes por segundo. Si está expresada en radianes por segundo, hace referencia a la velocidad angular. Pero recuerden que la velocidad angular está representada en revoluciones por minuto por dato del problema. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que convertirlos a radianes por segundo. Muy bien, entonces tenemos 300 revoluciones por minuto, que es lo mismo a decir 300 vueltas entre un minuto, ¿no? En cada minuto. Ok, al convertirlo a radianes por segundo nos va a quedar de la siguiente manera. Ok, bueno, una vuelta, por aquí lo tenemos, equivale a 2pi radianes, es esto, ¿no? Una vuelta es igual a 2pi radianes. ¿Por qué colocamos una vuelta abajo? Para poder simplificar, ¿verdad? Y bueno, también tenemos que un minuto equivale a 60 segundos. Muy bien, entonces vamos a ir simplificando vueltas con vueltas, minuto con minuto. Ok, al multiplicar 300 revoluciones por minuto por 2pi radianes entre, bueno, por las 300 vueltas entre los 60, nos va a dar el valor de la velocidad angular, que en este caso sería 10pi radianes por segundo. ¿Ok? Muy bien, ya hemos encontrado entonces la velocidad angular en radianes por segundo. Bueno, ¿qué nos faltaría calcular? Nos faltaría calcular la velocidad lineal de un punto en la periferia. Entonces, para poder calcular la velocidad lineal o la velocidad tangencial, que es lo mismo, vamos a emplear esta fórmula. Velocidad tangencial igual velocidad angular por el radio. Esta fórmula nos permite establecer una relación tanto en la velocidad lineal como en la velocidad angular. Entonces simplemente vamos a reemplazar. Tenemos velocidad lineal, que es lo que nos piden calcular, igual a la velocidad angular, que ya tenemos el valor arriba, ¿no? En este caso es 10pi radianes sobre segundo por el radio, que ya lo hemos encontrado por acá, que vale 0,45 metros. Entonces, multiplicando 10 por 0,45
nos da este valor, 4,5 pi metros por segundo. Entonces ya tenemos el valor de la velocidad lineal o tangencial. Muy bien. Recuerden que esa velocidad se expresa en metros por segundo debido a que es velocidad lineal o también llamada velocidad tangencial. Ok, continuamos con este ejercicio. Nos dice un coche circula a una velocidad de 90 kilómetros por hora. Si el radio de las ruedas del coche es de 0,3 metros, calcular su velocidad lineal en metros por segundo y también la velocidad angular de las ruedas en radianes por segundo. Muy bien, entonces para este ejercicio vamos a sacar los datos. Bueno, tenemos que la velocidad lineal es de 90 kilómetros por hora. Tenemos el valor del radio de las ruedas del coche, que en este caso es de 0,3 metros. Y bueno, para poder calcular lo que nos piden en la alternativa A, que es la velocidad lineal en metros por segundo, entonces, bueno, tenemos en este caso tenemos el valor de la velocidad lineal, pero está expresada en kilómetros sobre hora. Entonces, para poder hallarla en metros por segundo, eh, tenemos que hacer la conversión, ¿verdad? Muy bien, entonces 90 kilómetros sobre hora por, en este caso, un kilómetro equivale a 1000 metros por una hora que equivale a 3600 segundos. Entonces ya podemos ir simplificando, ¿verdad? Kilómetro con kilómetro se van, hora con hora se van. Entonces nos queda 90 por 1000 entre 3600. Entonces, el valor de la velocidad lineal expresada en metros por segundo sería este, ¿no? Velocidad lineal o velocidad tangencial igual 25 metros por segundo. Ahora, para calcular la velocidad angular de las ruedas en radianes por segundo, lo vamos a hacer de la siguiente manera, ¿no? Utilizando esta fórmula ya mencionada en el anterior ejercicio, ¿no? Entonces es velocidad lineal igual a velocidad angular por el radio. Tenemos el valor de la velocidad angular, que es lo que nos piden encontrar, ¿no? Entonces tenemos el valor de la velocidad lineal, sí, vale 25 metros por segundo, y también tenemos el valor del radio, ¿no? Que son los 0,3 metros. Muy bien. De esta fórmula nosotros podemos igualar a la velocidad angular igual a la velocidad lineal entre el radio. Entonces simplemente reemplazamos, por aquí lo tenemos, bueno, la velocidad lineal que vale 25 metros por segundo entre el radio que en este caso es 0,3 metros y nos da un valor de 8,33 radianes sobre segundo. Ya chicos, muy bien. Entonces este es el valor de la velocidad angular. Entonces ya hemos podido hallar la respuesta, chicos. Muy bien. Por aquí tenemos este siguiente ejercicio. Las aspas de un ventilador giran uniformemente a razón de 90 vueltas por minuto. Determinar su velocidad angular. Muy bien. Obviamente nos piden calcular la velocidad angular en radianes por segundo. Muy bien, bueno, recordando nuevamente, una vuelta equivale a 360 grados. Eso también lo ven en trigonometría, ¿no? La vuelta de la circunferencia, 360 grados. Bueno, si lo expresamos en radianes, esa vuelta equivale a 2pi radianes. Y bueno, una vuelta equivale a una revolución, ¿ok? Lo hago recordar, chicos, para que lo tengan presente en cada uno de los ejercicios. ¿Ok? Muy bien, vamos a sacar los datos. En este caso tenemos la velocidad angular, que es 90 vueltas por minuto, ¿no? 90 vueltas por minuto.
¿ok? Entonces, para poder calcular la velocidad angular en radianes por segundo, miren, ya aquí tienen el valor de la velocidad angular, pero la tienen expresada en vueltas por minuto, ¿no? Y lo que nos piden es calcularla, pero en radianes por segundo. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Pues convirtiendo, ¿no? Tenemos por aquí las 90 vueltas por minuto. Y bueno, vamos a multiplicarlo porque una vuelta equivale a 2 pi radianes. Miren, aquí lo tienen. Una vuelta equivale a 2 pi radianes. Y lo vamos a multiplicar porque un minuto equivale a 60 segundos. Entonces, simplificamos vueltas con vuelta y minutos con minuto. ¿Ok? Entonces, ¿de qué manera nos va a estar quedando esto? 90 por 2 pi sobre 60 y nos da este valor. Velocidad angular igual 3 pi radianes por segundo. Entonces ya tenemos aquí la velocidad angular expresada en radianes por segundo. Muy bien. Por aquí tenemos este ejercicio. Nos dice la rueda de una bicicleta tiene 0,3 metros de radio y gira uniformemente a razón de 25 vueltas por minuto. Nos piden calcular la velocidad angular en radianes por segundo y nos piden calcular la velocidad lineal de un punto en la periferia. Ok, muy bien. Bueno, vamos a sacar los datos. Tenemos por acá que el radio es de 0,3 metros. Tenemos el valor de la velocidad angular, que por dato del problema es 25 vueltas por minuto. Entonces, para poder calcular lo que nos piden en esta alternativa, la primera alternativa nos piden calcular la velocidad angular en radianes por segundo. Entonces, tenemos el valor de la velocidad angular, sí, pero expresada en vueltas por minuto. Entonces, vamos a convertir. Nos queda velocidad angular igual 25 vueltas por minuto. Entonces, para convertirlo a radianes, de igual manera, ¿verdad? Ok, muy bien. Tienen por acá que una vuelta equivale a 2 pi radianes y tienen por acá que un minuto equivale a 60 segundos. Entonces vamos a ir simplificando vueltas con vueltas y minuto con minuto. Entonces al multiplicar 25 por 2 pi sobre 60 nos va a dar este valor, ¿no? Eh, Recuerden que pi vale 3,14, entonces pueden ir multiplicando y nos va a dar que la velocidad angular toma este valor, 2,62 radianes por segundo. Entonces ya hemos calculado la velocidad angular en radianes por segundo. Ok, muy bien. Y bueno, para poder calcular la velocidad lineal de un punto de la periferia, lo vamos a hacer mediante esta relación, ¿no? Que hay entre la velocidad lineal y la velocidad angular, ¿no? Que es esta velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. ¿Tienen la velocidad angular? Sí, ya lo hemos encontrado, 2,62 radianes por segundo. ¿Tienen el valor del radio? Sí, vale 0,3. Entonces simplemente reemplaza. En este caso, velocidad lineal igual velocidad angular que vale 2,62 radianes por segundo por el radio que vale 0,3. Al multiplicar esos 2,62 por 0,3 nos da este valor, ¿no? Aproximadamente nos da 0,79 metros por segundo. Entonces la velocidad lineal de un punto en la periferia va a tomar ese valor, ¿no? 0,79 metros por segundo. Tenemos este ejercicio también. Un móvil da 3 vueltas sobre una circunferencia de 300 metros de diámetro a velocidad constante y tarda 2 minutos en hacer. Nos piden calcular la frecuencia, el periodo y la velocidad angular. Muy bien, entonces vamos a empezar con los datos. En este caso tenemos la distancia, el diámetro, perdón, que es de 300 metros. Y como saben, el diámetro es 2 veces el radio. Entonces, reemplazando nos queda que 300
es igual a 2 veces el radio. Entonces, para poder calcular el radio, sería el diámetro sobre 2, ¿verdad? Entonces, el valor del diámetro lo tenemos que es 300 entre 2 y el valor del radio es de 150 metros. Entonces, el radio va a tomar ese valor. Muy bien. Para calcular la frecuencia, tenemos ahí el tiempo que emplea, que son los 2 minutos. Ustedes saben que un minuto equivale a 60 segundos y por lo tanto 2 minutos van a equivaler 120 segundos, ¿no? En todo caso, o si no, en todo caso sería los 2 minutos por los 60 segundos, ¿no? Y nos da 120 segundos. ¿Ok? Entonces ya podemos emplear esta fórmula, porque ustedes saben de que la frecuencia es el número de vueltas sobre el, sobre el tiempo, ¿no? En este caso, el número de vueltas, ¿cuántas vueltas ha recorrido este móvil? Aquí lo dice. Un móvil da 3 vueltas. Entonces, ¿cuántas vueltas? Sería 3 sobre el tiempo que empleó, que son las 120 segundos. Entonces, al dividir 3 entre 120 nos da este valor, 0,025 Hz. Recuerden, la H y la Z, las unidades de Hz. Muy bien, para poder calcular el periodo, bueno, es la inversa de la frecuencia, ¿no? 1 sobre la frecuencia. ¿Tenemos el valor de la frecuencia? Sí. Entonces simplemente reemplazamos 1 entre 0,025 Hz y esto nos da 40 segundos. Entonces el periodo ya lo hemos encontrado que es 40 segundos. Y para poder calcular la velocidad angular, sabemos de que la velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia. Entonces, ya tenemos el valor de la frecuencia, simplemente multiplicamos 2 por pi, que es 3,14, ¿no? Sería 2 por 3,14 por la frecuencia que vale 0,025 Hz y esta multiplicación nos da un valor de 0,16 radianes sobre segundo. ¿Ok, chicos? Bueno, estos han sido unos simples ejercicios simplemente para eh, ir avanzando e ir de poco en poco con respecto a los ejercicios y poder emplear las fórmulas básicas en este tipo de movimiento. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Cuídense mucho.